Volver a meditar en la palabra. Qué bueno poder volver a abrir las escrituras, porque como lo dice el Señor, ellas son vida eterna para nosotros. Así que les pido, hermanos, que vayamos un momento a la carta a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Recuerde que hemos estado meditando acerca de qué es la verdad. A esa pregunta que hizo primeramente de quién dicen los hombres que soy yo, luego hemos ido llevando una transición hasta ese encuentro de Jesús con Pilato, en donde Jesús le dijo que él había venido para declarar la verdad. Y Pilato, teniendo la verdad, le pregunta, bueno, ¿y qué es la verdad? Bueno, hemos estado meditando en eso. Y miren lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios, hay personas que no les gusta hablar de esto, pero es lo que enseña la palabra. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuche, hermano, hermana, amigo que nos está viendo. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de compasión, pero también es un Dios de ira. Cuidado, hermanos, con presentar solamente una parte de lo que es Dios. Cuidado, hermanos, con hacer una dicotomía que nos lleve a nosotros a deformar la figura de Dios. Esa es la necesidad que nosotros tenemos de estudiar los atributos de Dios. Y aquí nos está enseñando la palabra que Dios se revela con ira desde el cielo. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. La versión internacional dice, y la versión de las Américas, los que rechazan la verdad. Y hoy vamos a estar meditando acerca de eso, hermanos. ¿Por qué nosotros rechazamos la verdad? ¿Por qué el ser humano se empecina a resistir la verdad de Dios en sus vidas? Eso es lo que deseamos meditar o continuar meditando como lo veíamos el domingo pasado. Vamos a tener una oración para que no seamos nosotros, sino el Espíritu Santo el que nos ayude a discernir lo que Él quiere enseñarnos. Oremos. Santo y glorioso Padre, te damos gracias por permitir que tengamos una vez más este momento con el cual también te adoramos, Señor. Porque el exponer tu palabra, en la cual tú eres exaltado, es adorarte, Señor. Y porque el prestar atención con reverencia, con humildad, es adorarte, Padre. Así que ayúdanos para que lo que vamos a escudriñar de tu palabra sea revelado por ti. Nosotros podamos seguir siendo edificados y cada día más nos conformemos a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino y murió por nosotros en esa cruz. Ayúdanos, por favor, Señor. Abre nuestros entendimientos, abre nuestros corazones. Ayúdanos a entender tu palabra. Grábala, Señor, en nosotros, que se quede allí guardada, que se quede allí anidada, que no seamos solamente oidores. Al terminar este servicio de adoración, Señor, pareciera que no hubiese pasado nada en nuestras vidas, sino que podamos seguir meditándola, reflexionándola, como decía el salmista, Señor, meditando en ella, de día, de noche, aún, Padre, al irnos a dormir, que tu palabra esté siempre en nuestros corazones. Lo suplicamos, Señor, y te damos las gracias porque creemos en que tú obrarás conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos eternos. Gracias, amado Padre, por medio de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nosotros sabemos que el ser humano es hostil a la verdad, que el ser humano se resiste a creer en la verdad, pero a la verdad de Dios, porque el ser humano es increíble que pueda creer tantas cosas que se presentan como una verdad y el ser humano las abrace, el ser humano las aferre a su corazón e incluso las defienda muchas veces.
Pero miren, hermano, no es por falta de pruebas, no es por falta de evidencia que el hombre no puede creer en la verdad. El problema del hombre no es que no tenga evidencia de la existencia de Dios, no es que no tenga evidencias de que Él existe. El problema es que el hombre no quiere que su vida pecaminosa sea restringida. Es decir, las personas no creen en Dios no porque no tengan evidencias, porque si usted lee el versículo 19 y versículo 20 de Romanos 1 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, tiempo pasado, Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Y eso es lo que nos dice el Salmo 19, ¿no? Que toda la creación da fe de que Dios es real, de que Dios existe. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Escuche, se pueden entender por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, el hombre que se niega a creer en la verdad, el hombre que resiste la verdad, no es porque no tenga pruebas. Lo que pasa es que él se niega a creerlas. Y no podrá llegar a la eternidad con la excusa de decir, a mí nadie me predicó el Evangelio. Y esta es una preocupación de muchos de nosotros. A veces nos encerramos y se nos queman neuronas cuando decimos, mi hermano, ¿y qué pasará con los indios? ¿Y qué pasará con esas tribus donde no les ha llegado el Evangelio? ¿Y qué pasará con esas personas que viven alejadas de las civilizaciones? ¿Y qué pasó con esas personas que vivieron en una época donde todavía los cristianos no podían llegar a predicar el Evangelio? Bueno, aquí tenemos nosotros algo que nos puede dar tranquilidad. Ellos tienen la creación como un testimonio de que Dios es real. No tendrán excusa. Y eso lo dice Romanos capítulo 2 más adelante, donde dice que incluso los seres humanos pueden tener en sus corazones esa conciencia que nos acusa cuando estamos haciendo lo malo. Así que nadie tendrá excusa el día que debamos presentarnos ante la presencia de Dios de que no creímos porque no teníamos alguien que nos predicara o que no teníamos evidencia. Lo que nosotros podemos ver, hermanos, es que el hombre, aunque sabe que Dios es real, aunque sabe que Dios existe, se niega. ¿Y por qué se niega? Bueno, porque dentro de cada uno de nosotros ha quedado ese veneno inyectado por la serpiente de querer ser autónomos. Escuche, el ser humano quiere ser autónomo. El ser humano no quiere a nadie que le controle. Y por eso es que aquellos que tienen personas sobre ellos quieren llegar a esa posición, porque ellos quieren ser los jefes, ellos son los que quieren mandar, ellos son los que quieren dar órdenes, ellos no quieren tener a nadie por encima de ellos. Y eso no es nuevo, hermanos. Eso lo enseña la palabra de Dios desde el huerto del Edén. Pero miren lo que dice el Salmo capítulo 2. Salmos capítulo 2. ¿Y cómo es que nosotros vemos que los gobiernos están haciendo eso? Porque hay países donde las Biblias ya no se pueden abrir. Hay países donde en los colegios no se les puede enseñar a los niños de que Dios existe y que Dios demanda obediencia. Ya se prohíben las oraciones. Hay gobiernos que han cambiado ese logo que antes tenían, como el de los Estados Unidos, a Dios servimos. Ya no está eso. Ahorita aparece el Novus Ordus, es decir, el nuevo orden, porque hay un nuevo orden. Han sacado a Dios y quieren establecer un nuevo orden. Eso no es nuevo, hermano. Mire lo que dice Salmos capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermano, ¿no es eso lo que estamos viviendo? ¿No es eso lo que ha hecho el hombre? Se han conformado en asociaciones. Asociaciones de la salud, asociaciones de las Naciones Unidas, asociaciones de la OTAN, la Organización Mundial del Banco, del Dinero, de la Economía,
se han vuelto asociaciones donde ya Dios no cabe. Se han vuelto grupos donde Dios no puede penetrar. Han sacado a Dios y han empezado a formar sus propias filosofías de vida. Pero dice Dios, ¿por qué los hombres se amotinan? ¿Por qué los príncipes consultan y dicen echemos sus cuerdas? ¿Sabe cuál es la razón? Que al hombre le quedó sonando esa oferta de Satanás. Esa oferta de Satanás que le dijo, mira, eso que Dios te ha dicho no es verdad. Yo te traigo la verdad. Yo sí te vengo a decir lo que tú debes hacer. Y al hombre le gustó eso. Porque si nosotros vamos al Génesis capítulo 3, donde tenemos nosotros esta historia. Génesis capítulo 3. Aquí comenzó todo, hermanos, en el ser humano. Porque en el cielo ya la rebelión había empezado. Pero aquí comenzó todo con los seres humanos. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Escuche lo que pasó allá en el huerto del Edén. Como el hombre resiste a la verdad, como el hombre se niega a aceptar que existe una sola verdad, entonces le gustó la idea que le trajo Satanás. ¿Cuál fue la idea que le trajo Satanás? Mira, lo que pasa es que Dios quiere restringir tu voluntad. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Lo que pasa es que Dios no quiere compartir todo lo que Él tiene y todo lo que Él es. Él es un Dios egoísta. Dios te ha mentido. ¿Y qué hizo Eva? Comenzó a meditar. En un momento de su vida, cuando fue tentada por Satanás, ella tenía unas convicciones, tenía una verdad y las defendió. Porque cuando Satanás le dice que es lo contrario, ella le dice, no. Dios nos ha dado libertad para comer de todos los árboles del huerto. Pero nos ha puesto una restricción y es que no comamos de ese único árbol porque vamos a morir. Y como Satanás le cambió a esa verdad solamente 2 letricas, entonces la mujer comenzó a especular ya en su mente. Lo que durante un tiempo era verdad, ahora ya no era tan verdad. Ya comenzó ella a cuestionarse si lo que Dios le decía era cierto o no era cierto. Resistir a la verdad, rechazar la verdad y abrazar la mentira. Escuche lo que hace el diablo. Él primero nos habla de muchas maneras, para que eso que nosotros habíamos escuchado de parte de Dios, ahora comience a ser cuestionable, y que nosotros comencemos a pensar, bueno, ¿será que yo tengo que hacer todo lo que Dios dice? ¿Será que lo que dice la palabra sí es verdad en su totalidad? ¿O habrán cosas que libremente decidir por mí? Y al final, yo creo que también deben de ser verdad, porque si Dios me creó a su imagen y semejanza, entonces yo también tengo la capacidad de saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que debo y lo que no debo hacer. Entonces, en esa mentalidad, comienza a desechar lo que Dios le ha revelado, comienza a resistir lo que Dios le ha enseñado,
y comienza a abrazar verdades que pueden ser generadas por su propio corazón o que pueden llegar externamente. Y mire lo que pasó con el hombre. En Romanos capítulo 1, en el versículo 22 y 23, esto es lo que pasa, hermanos, cuando usted y yo le prestamos demasiada atención a lo que el mundo dice y dejamos a un lado lo que la palabra de Dios dice. No estoy diciendo que no debamos leer, que no debamos nosotros llenar más nuestro corazón de conocimiento que sea bueno, porque necesitamos, pero ¿hasta dónde nosotros debemos dedicar más tiempo a lo que el mundo dice, a lo que el mundo enseña, que a lo que Dios dice? ¿Ya? En Romanos 1, 22 y 23 dice la palabra de Dios: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué pasó con el hombre, hermanos? Mire, cuando Satanás le sembró la mentira de que lo que Dios le había dicho era un engaño y que lo que pasa es que Dios quería condicionarlos, entonces el hombre dijo: ahora entiendo. Yo lo que debo hacer es lo que quiero hacer, aunque Dios me diga que no lo debo hacer. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre comenzó a caminar basado en sus propios razonamientos, como dice en el versículo 21. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y en esa condición hemos venido nosotros, hermanos, actuando de acuerdo a nuestros propios razonamientos. Y cuando eso sucede, nuestros corazones comienzan a entenebrecerse, es decir, es como si la oscuridad comenzara a venir sobre nuestras mentes, sobre nuestros ojos espirituales, de tal manera que ya no podamos ver lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y nos desviamos y pecamos. El problema es que el hombre piensa en esa aparente sabiduría que él cree tener, que puede pecar y al final no va a sufrir las consecuencias por su pecado. Eso es lo que el hombre piensa. El hombre dice: bueno, yo lo voy a hacer, eso que yo quiero, eso que el mundo me dice, eso que yo he escuchado, eso que me han enseñado, aparte de lo que Dios dice, y aunque sea pecado, yo no creo que vaya a sufrir las consecuencias. Entonces el hombre peca, se aparta y termina recibiendo lo que hemos visto desde el domingo pasado. ¿Qué fue lo que hizo Dios con el hombre? Lo desechó, lo entregó, lo apartó, lo dejó. Hermanos, nosotros vamos a sufrir las consecuencias si nosotros rechazamos la verdad. Porque cuando el hombre no decide de corazón abrazar lo que Dios enseña por medio de su palabra, el hombre tiene que creer en algo. ¿Y qué es en eso que va a creer? En las mentiras, en el engaño, en el error, en lo que el mundo nos está transmitiendo, incluso por medios que se llaman religiosos, por medios en los que las personas están transmitiendo programas que dicen esto es de parte de Dios, pero comienzan a desviar al hombre de la verdad. Entonces, cuando nosotros caemos en esa condición, hermanos, y pecamos, y nos desviamos, y nos damos cuenta que estamos cayendo en un pecado, ¿sabe qué hacemos nosotros? Comenzamos a buscar cómo esconder esos pecados. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Si usted en su mente va a lo que acabamos de leer, espero que lo tenga ahí fresquito, en Génesis capítulo 3, en el versículo 7, dice que cuando ellos conocieron que estaban desnudos, es decir, cuando sus ojos fueron abiertos a la realidad de que habían pecado, cosieron hojas de higuera. Hermano, la higuera ya existía en esa época. La higuera la comenzaron ellos a utilizar para cubrirse sus partes nobles. Se hicieron delantales, no y se hicieron vestidos, porque por eso vemos que Dios sacrificó unos animales, y ahí vemos el primer sacrificio de animales hecho por Dios, para poderlos cubrir de pieles. Es decir, cubrir, y eso se estudió con las damas, cubrir no es tapar solamente las partes nobles. Por eso una cristiana no debe adoptar las modas del mundo donde le dice, bueno, pero ya te cubriste las partes nobles. No, Dios la cubrió.
Dios quiso que ella conservara esa figura, esa integridad, eso íntimo para su esposo, para su marido, y no para andárselo mostrando a todo el mundo. Entonces, ¿qué hicieron Adán y Eva? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es curioso, hermanos, porque las hojas de higuera, o más bien de la higuera, es utilizada por el Señor Jesucristo para mostrarnos a nosotros, hermanos, de que hay personas religiosas que parecen árboles de higuera, que se ven muy frondosos, llenos de hojas, que parece que tuvieran fruto, pero por dentro están vacíos. Y miremos lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, para que no se quede solamente en un parafraseo, sino que nosotros leamos lo que dice la palabra de Dios y cómo esto nos enseña la falsa religiosidad en la que cae el cristiano, que cuando peca va a buscar cómo esconder su pecado. Lo mismo que hicieron Adán y Eva. Dice Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Están hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Escucha, hermanos, ¿qué fue lo que Jesús vio en esa ocasión? A lo lejos vio un árbol de higuera que parecía que tenía frutos en su interior. Y escuche, esa historia es un contexto de lo que era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando lo veían las demás naciones, decían: este es el pueblo de Dios, este es el pueblo santo, este es el sagrado. Pero cuando se lo examinaba de cerca, se daban cuenta que en ello no había ningún fruto. Y Jesús, hermano, nos está enseñando a través de esta historia, de esta situación que Él vivió, que así puede ser la vida de muchos de nosotros, hermanos. Que parecemos hojas de higuera, que parecemos árboles, que parece que en su interior tienen fruto, pero que realmente no hay nada en nosotros. Y hacemos como Adán y Eva, es decir, pecamos y luego nos tapamos con hojas de higuera. ¿Cuáles son esas hojas de higuera? Obras, actividades que aparentan tener piedad, que aparentan ser espirituales, que aparentan salir de un corazón entregado y consagrado a Dios, pero que son solamente apariencias. Hermanos, nosotros debemos cuidarnos de no caer en esta condición. Si Dios nos ha mostrado por medio de su palabra que eso que tú y yo hemos hecho es pecado, hermano, no tratemos de esconderlo. Aceptemos la verdad, aceptemos la realidad. Eso es lo que significa la palabra confesar. Decir lo mismo. Si Dios a eso que yo hice le llama pecado, yo le debo llamar pecado. Porque nosotros hemos sustituido la verdad por la mentira. Y ya no se habla en las iglesias de pecado. Ahora el lenguaje de nosotros los cristianos ha cambiado a errores. Hermano, la embarré. Hermano, cometí un error. Hermano, me equivoqué. Pero ya no se está viendo como un pecado. Y la palabra, hermanos, nos enseña que cuando tú y yo hacemos lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice, no son simples errores. Hermano, error, que no le echemos sal al arroz, eso es un error. Que no le echemos azúcar al jugo, eso es un error. Que se nos quemen las tostadas, eso es un error. Pero la murmuración, la ira, la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, la hipocresía, las calumnias, la amargura, el resentimiento, la malicia, hermano, no son errores, son pecados. Eso dice la verdad. Ahora, ¿qué decimos nosotros acerca de eso? No, nosotros no queremos ver la verdad así. Entonces, cuando caemos en esos pecados, hojas de higuera, y comenzamos a hacer obras para ocultar eso que está en nuestros corazones, porque nosotros en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos hecho mal. Hermano, no tratemos de hacer lo mismo que hicieron Adán y Eva, porque no les funcionó. A ellos no les funcionó eso. El coser hojas de higuera y cubrirse
Eso no les funcionó. No nos va a funcionar a nosotros, hermanos. Seamos honestos delante de Dios. Y si hemos pecado, estemos dispuestos a reconocernos. Hermanos, no creamos nosotros, o no nos creamos esta mentira. Porque a veces nosotros mismos nos convencemos de que, bueno, yo hice algo, pero no creo que sea tan malo. Al final, hermanos, yo amo la verdad. Yo creo en la verdad. Y hay muchas personas que llegan a la iglesia del Señor y dicen, hermano, yo estaba ciego. Ahora entiendo que yo estaba engañado, pero ahora sí he conocido la verdad y amo esta verdad. Hermanos, las evidencias de que tú y yo hemos creído en la verdad y amamos la verdad, no es porque lo profesemos. Hermano, esas no son las evidencias. Las evidencias son los frutos. Las evidencias de que esa planta tenía frutos no era que tuviera hojas que aparentaban tener frutos. Las evidencias eran que dentro de ella hubiesen frutos. Como no habían frutos, hermanos, esa higuera corrió con una suerte, si se le puede llamar suerte, trágico. ¿Cuál fue ese destino trágico? Ahí mismo en Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 19 al versículo 21. Pero al llegar la noche, recuerde que esto pasó en el día, ¿no? Al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Qué pasó con esa higuera, hermanos? Mire, no fue que el Señor simplemente dijo, bueno, no encontré fruto en esta higuera, está bien, otro día encontraré. No, el Señor la maldijo. Y es una de las pocas ocasiones en las que encontramos a Jesús maldiciendo, pero eso no nos debe sorprender. Hay personas que digan, ay, no, maldecir, no, eso Dios no lo puede hacer. Yo te hago una pregunta, ¿quién maldijo la tierra? ¿Fue Dios quien pronunció maldición sobre la tierra? No, hermano, fue por causa del hombre, sí fue por causa del hombre, pero el hombre no podía maldecir la tierra, fue Dios, porque Dios es el soberano. Lo que Dios dijo fue, por tu causa será maldita. Es lo que está diciendo Dios es, por tu causa yo he sentenciado a la tierra. En esta ocasión, esta higuera también fue sentenciada, hermanos. Como no se hallaron frutos en ella, Cristo la maldijo. Hermanos, es lo mismo que puede suceder con nosotros. Cuando nosotros rechazamos la verdad y comenzamos a creer en la mentira, comenzamos nosotros a vivir de apariencias, podemos correr esta misma, puede venir sobre esta misma maldición. Mira lo que dice en Hebreos, capítulo 6, carta a Hebreos, capítulo 6, versículo 7 y versículo 8. Vamos a leerlo desde el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin será ser quemada. Escuchen, está hablando de dos tipos de terreno. Una tierra que recibe la palabra y produce hierba provechosa. Y hay otra tierra que puede ser, hermanos, que está recibiendo la misma palabra, pero no está produciendo hierba provechosa. Está produciendo espinos y abrojos. Los espinos no sirven para nada, lastiman, hieren, dañan. Y los abrojos
son como maleza. No sirven ni como alimento y tampoco sirven, hermanos, como para construir o edificar algo con ellos. No sirven. Lo que está diciendo la palabra es, eso es lo que nos puede pasar. Cuando nosotros profesamos ser cristianos, estamos recibiendo la palabra de Dios, pero nos resistimos a obedecerla. Ella está cayendo sobre nosotros cada vez que la estudiamos, pero no la aceptamos como una verdad. Dice la palabra del Señor, esas personas están corriendo o están expuestas a correr con la condenación en sus vidas. Hermano, no rechacemos la verdad. No pensemos que estas predicaciones son solamente para los incrédulos y pensemos, yo pensé que era un mensaje para la iglesia, el hermano está predicando el evangelio. No, porque la carta a los hebreos no se escribió para incrédulos. La carta a los hebreos se escribió para personas creyentes, al igual que la carta a los romanos. Así que debemos nosotros meditar, ¿estoy yo siendo una tierra que produce hierba provechosa? ¿O estoy siendo yo una tierra que está produciendo espinos y abrojos? ¿Qué estamos siendo nosotros? Hermano, ¿sabe cómo se define eso? Si yo amo la verdad o yo rechazo la verdad. Si estoy creyendo las mentiras del mundo o si estoy aceptando que todo lo que Dios es verdad para mi vida. ¿Por qué comparamos nosotros que la lluvia que cae se refiere a la palabra de Dios? Bueno, porque en Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11 dice, porque como la lluvia que desciende a la tierra, llega a la tierra y produce frutos, así también mi palabra, dice Dios, que desciende a la tierra, no volverá a mí vacía, sino que hará todo para lo cual yo la mandé. Isaías 55, verso 10 y 11. Ahí la palabra nos está diciendo que la lluvia es una metáfora, es una ilustración de lo que es la palabra. Así que eso es lo que nos está diciendo Hebreos. Usted y yo podemos estar escuchando predicaciones continuamente, hermanos. Usted y yo podemos estar estudiando la palabra en nuestros hogares, utilizando diferentes medios instruidos. Pero si nosotros estamos resistiendo a esas verdades cuando tocan fibras de nuestro corazón, cuando nos exponen a nuestro pecado, y en vez de nosotros arrepentirnos y dejar ese pecado, lo que hacemos es coser hojas de higuera, es decir, comenzar a hacer cosas para ocultar eso que hay en nuestros corazones. Nosotros no vamos a recibir la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amar la verdad, hermanos, no es decirlo con palabras. Porque si yo les hago la pregunta, hermano, ¿usted ama la verdad? Estoy seguro que allá donde ustedes están dijeron, sí, hermano, yo la amo. Pero vuelvo y digo, las evidencias de que amamos la verdad, que profesemos con nuestros labios, es lo que hagamos con nuestros hechos. Eso es lo que revela si nosotros amamos la verdad. Mire, cristianos se resisten a creer la verdad. En 2 de Timoteo, capítulo 4, para que tengamos en cuenta esto, hermanos, que no es una predicación de evangelismo, sino una exhortación para la iglesia del Señor, para todos aquellos que profesamos ser hijos de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y la palabra no sufrir es no resistirán, no querrán vivir en ella, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos pecaminosos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios desde hace 2000 años. Iba a llegar un tiempo, y ese tiempo no estaba lejano. Algunas personas dicen, se refiere ahora. No. Cuando nosotros nos vamos a las cartas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que muchas personas ya estaban apartando de la verdad el oído. Y por eso en Colosenses se escribe, hermano, nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas. Por eso la carta de Pedro, hermanos, hubo falsos maestros entre el pueblo, como los habrá también ahora falsos profetas.
Ahí tenemos las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Ustedes retienen la doctrina de los Nicolaitas, retienen la doctrina de Balaán. Hermanos, no es nuevo el que el hombre se resista a la verdad y comience a querer escuchar un tipo de predicación que sea más deleitosa para sus oídos, no espirituales, sino sus oídos físicos, carnales. Hay personas que hoy profesan, millones de personas que profesan ser cristianos y asisten a las iglesias, bueno, en estos momentos posiblemente no, pero asisten a las congregaciones, no en busca de la verdad. Asisten a las congregaciones en busca de profecías. Es que quiero saber porque allá me dijeron que hay un profeta. Asisten a las iglesias porque les gustó la alabanza. A mí me gusta esa iglesia porque se canta muy bonito. Y qué bueno que en las iglesias todos cantemos bonito. Qué bueno que nuestra oración se oiga bien. Pero hermanos, eso no debe ser la razón por la cual yo me añado a una congregación y hago parte de esas personas que profesan adorar y amar a Dios. Sino, ¿qué es lo que se predica allí? ¿Qué es lo que se enseña allí? Porque a nosotros no se nos va a juzgar si cantábamos bien o cantábamos mal. Por eso no se nos va a juzgar. A nosotros se nos va a juzgar si nosotros rechazamos las palabras de Jesús o si las recibimos para ponerlas en práctica. Y eso lo dijo Jesús en Juan 12:44. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que yo les he hablado. No dice las alabanzas que cantaron. Y no estoy diciendo entonces que no importa cómo cantemos. Debemos mejorar en la adoración. Debemos mejorar en la alabanza. Pero hermanos, que no sea eso lo que nos haya atraído al Señor. Pero hay personas que son atraídas por eso. Hay personas que son atraídas porque allá se habla de eventos apocalípticos. Y hoy el mundo está en ese fervor, en ese auge de querer saber si estamos viviendo los últimos tiempos. Y están diciendo, y ahora después de esto vendrá un virus peor, y ahora sí es verdad que vamos a andar como los zombies. Bueno, déjenme decirle que ya estamos como los zombies. Desde que se inventaron los teléfonos inteligentes, ya andamos como los zombies. Y usted puede ver personas en la calle, videos donde las personas se caen a huecos, son atropellados, se caen por las escalas, dejan quemar la comida, se les cae el niño, los roban y no se dan cuenta. Ya estamos como zombies, no necesitamos un virus. Esto nos ha convertido en eso, hermanos. Pero las personas están pensando en eso. ¿Será que estamos en los últimos tiempos? Hermanos, desde que el hombre está en la tierra, siempre ha querido saber los últimos tiempos. ¿Recuerda cuál fue la respuesta de Jesús a los discípulos? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Estar preparados porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo no creo que algún ladrón le haya avisado a usted. Vea, mañana voy a ir. Bueno, mañana no, pero esta semana, o sea, tenga en cuenta que entre lunes, martes, miércoles, jueves, entre esos 4 días voy a ir. ¿Cierto que ningún ladrón lo ha hecho? Bueno, la palabra nos dice, estén preparados, porque ustedes no saben a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Y no prepararnos intelectualmente, preparar nuestros corazones, preparar nuestra vida piadosa delante del Señor. Creamos lo que Dios dice, aceptemos lo que Dios dice y dejemos que esa palabra entre en nuestros corazones. Miren, hermanos, hoy las iglesias están llenando de personas que les gustan más las actividades, las salidas, las reuniones sociales, los eventos que atraigan masas, que escuchar la verdad. No son capaces de seguir la argumentación bíblica de un tema profundo. Se distraen, se pierden, no entienden, terminan diciendo, bueno, yo no entendí lo que dijo el hermano. ¿Sabe por qué? Porque mi interés no es escuchar la verdad. Mi interés es, quiero que me digan algo bonito. Quiero distraerme en esas 2 horas, quiero sentir paz, quiero sentir calma, quiero elevarme a las nubes. No, hermanos, estamos aquí en la tierra. A la nube nos vamos a elevar, pero cuando el Señor venga. Mientras estemos aquí debemos tener los pies sobre la tierra, los ojos en el cielo, los pies sobre la tierra y vivir esta realidad que tenemos, hermanos. ¿Cómo? A la luz de la verdad, a la luz de la palabra de Dios. No desechemos la verdad, hermanos. No apartemos de la verdad el oído. No nos volvamos a las fábulas, no nos volvamos a las historias, no nos volvamos a los mitos, hermanos. Volvamos nuestra mirada a las Escrituras. Dejemos que ellas nos enseñen cómo es que nosotros debemos vivir. Porque en muchas de las iglesias del Señor, y cuando digo en muchas, no sé si puedo decir en todas,
existen personas, escúcheme la frase, existen personas, no cristianos, personas, que parecen ser cristianos, que parecen ser creyentes, pero que en realidad no lo son. No son cristianos, hermano. No son realmente convertidos. Y están escuchando la palabra de Dios una vez y otra vez y otra vez. Y parece que hubiese cambios en sus vidas, pero realmente no se experimentan los frutos. Pero note lo que dice la misma palabra de Dios. Dios, por medio de su palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra es verdad. Y como ella es verdad, a la luz de la verdad, todo lo demás que sea mentira va a ser expuesto. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y versículo 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, ¿qué hace la palabra? Discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella no solamente se expone y ya, ella comienza a trabajar, y muchas veces a la luz de la palabra nosotros podemos ver las intenciones de las personas que están en las iglesias del Señor. A la luz de la palabra. No necesitamos ser Dios, porque hay personas que, hermano, no, usted no puede juzgar eso, es que nosotros no somos Dios. Es verdad, hermano, no somos Dios. Pero la palabra, que es una luz tan fuerte, pone en evidencia muchas veces las intenciones de alguien. Ejemplo, si alguien llega y dice que es cristiano, pero la palabra nos muestra que esa conducta que tiene esa persona no es la de un cristiano, yo no tengo necesidad de discernir lo que hay dentro de él. La palabra lo ha hecho. La palabra ha revelado si eso no es cristiano. Hermanos, a veces nosotros tenemos esa lucha y decimos, bueno, yo creo que él es cristiano, pero le falta crecer, le falta madurar. Yo creo que es su ignorancia de muchos temas es lo que cambia. Puede ser el caso, hermano. No podemos perder de vista eso, que en la iglesia del Señor hay niños en Cristo. Pero otras veces son personas que se han introducido en las iglesias y que no son cristianas, y que la palabra nos está diciendo, mira, no es cristiano. Mira, es un árbol de higuera, pero sin frutos. Porque si es un árbol que ha sido plantado por el Señor, ese árbol debe producir fruto, porque el fruto del Espíritu está dentro de nosotros. Así que lo que debemos revisar, hermanos, no es si le falta ser regado para que produzca fruto. Lo que debemos revisar ¿es o no es creyente? Porque los frutos son la evidencia de que alguien ha sido unido a esa vid verdadera que es Jesús. Hermanos, eso nos enseña la verdad, a discernir los pensamientos y las intenciones de las personas que se añaden a la iglesia del Señor. Mire lo que dice Judas, versículo 12, no tiene capítulo. Judas, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. Y eso es curioso porque las nubes están formadas por agua. Bueno, las que yo conozco, no sé si hay otras. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales. La mayoría de los árboles producen fruto. Y dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Pero note lo que vamos a meditar en este momento. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente se apacientan a sí mismos. Escuchen, en las iglesias del Señor hay un grupo de personas que asisten a la iglesia del Señor, y es curioso, porque cuando hay un evento, una actividad donde
involucra que haya recreación, haya comida, haya un paseo, ahí están ellos. Usted los ve poco en un devocional. Usted los ve poco en una noche de oración. Usted los ve poco en un estudio bíblico. Usted los ve poco en una visitación. Pero usted los ve en una actividad, en unas conferencias, los ve también en una salida de iglesia, los ve en un evento que involucra el socializar. Ahí los encuentra usted. Pero no aparecen, hermanos, en esas cosas que nos edifican y que nos ayudan a crecer en nuestra vida. ¿Sabe lo que dice la palabra? Estos son manchas en vuestros ágapes. La iglesia del Señor se reunía el primer día de la semana, no solamente a participar las 2 horas y media de culto que tenemos, sino que se reunían para estar con los hermanos todo el día. Eran ágapes los que hacían, eran comidas de amor. Y ahí estaban las personas. Y dice la palabra, ellos se apacientan a sí mismos. Es decir, ellos no están interesados en ser apacentados. Ellos quieren ser sus propios pastores. Ellos quieren ser sus propios guías espirituales. Ellos quieren tomar decisiones por sí mismos. Ellos son los que siempre sacan la bandera y dicen, muéstreme en la palabra, ¿dónde está la palabra membresía? Muéstrame en la Biblia. No existe la palabra membresía. Yo te podría hacer la misma pregunta a ti. ¿Tú crees en la Trinidad? Estoy seguro que vas a decir sí. ¿Dónde está la palabra Trinidad en las Escrituras? No existe tampoco. No existe la palabra. Entonces, porque no existe, ¿no vamos a creer en la Trinidad? Porque no se encuentra la palabra membresía, ¿no vamos a creer que existe la membresía en la cual nosotros debemos sujetarnos a un cuerpo establecido por Dios, sea de servidores, sea de ancianos, sea de evangelistas, sea de maestros, o sea como en el caso de la iglesia en Corinto, donde Pablo les dice, sujétense a familias como estas, que se han dedicado a la obra del Señor. Sujétense a familias como estas. Hermanos, hay miembros en la iglesia que se apacientan a sí mismos. No son cristianos, no son conversos, son árboles otoñales, son fuentes sin agua, desarraigados 2 veces y muertos. Es decir, no han recibido la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque han resistido la verdad. Porque se han creído la mentira, que lo que ellos hacen es suficiente para poder agradar a Dios. Hermanos, si mi profesión de fe, si lo que yo profeso de amar la verdad y de conocer la verdad no es consecuente con mi vida, hermanos, es mentira que yo conozca la verdad o que yo ame la verdad. ¿Sabe cuál es la verdad de todo esto? Que yo me resisto a creer la verdad. Yo me estoy resistiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, si hay algo que transforma en la vida, no es el intelecto. Si hay algo que la palabra de Dios transforma en la vida del hombre es su corazón. Miren lo que dice Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Y vamos a leer varios pasajes de Tito, en los cuales vamos a ver nosotros, hermanos, todo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la verdad y lo que ella produce en nosotros. Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Escuche, los que han sido escogidos por Dios son las personas que reciben la verdad y esa verdad produce piedad. No produce más intelecto. Esa verdad no produce ser más inteligentes que otros, más dotados que otros. Esa verdad produce piedad. Ahora, ¿qué es piedad? Porque a veces nosotros confundimos la piedad con obras piadosas. Es decir, hay personas que van y dan comida a las personas en la calle y dicen, hice una obra de piedad. Otros confunden la piedad con la oración. Esa mujer es muy piadosa porque ora mucho, ¿no? Eso es consagración. La palabra piedad, hermano, significa consagrar a Dios. ¿Qué es lo que produce la verdad? Una vida consagrada a Dios, dedicada a Dios. Una vida, no un tiempo, no unas horas, no unos minutos, no unos días a la semana. Es toda nuestra vida dedicada para agradar a Dios. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos recibiendo la verdad?
si no la estamos rechazando, sino que esa verdad ha entrado en nuestros corazones y esa verdad está produciendo piedad en nosotros. Ahí mismo en Tito, y vamos a ver varios pasajes aquí en Tito, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Cómo sé yo si estoy abrazando la verdad? Si soy irreprensible como administrador de Dios. Si yo he sacado de mi corazón la soberbia, la ira, si yo no me estoy inclinando hacia los vicios, si yo no soy una persona pelionera, pendenciero es pelionero, si yo no estoy siendo codicioso de ganancias deshonestas, si no estoy viendo la vida piadosa como una forma de recibir beneficios para mí, si yo soy hospedador, si yo soy amante de lo bueno, si soy una persona sobria que cuando habla, que cuando dice algo, tiene sus 5 sentidos, no habla a la ligera para después decir, ay, no lo pensé bien. No, es una persona sobria, es una persona justa, es una persona santa, es una persona que tiene control de sí misma, es una persona que retiene la palabra fiel tal y como ha sido enseñada, es una persona que puede exhortar a otros con sana enseñanza y puede convencer a los que contradicen, como lo hemos estado viendo en la carta de Judas, versículo 22. Pero también cómo podemos ver la piedad reflejada en esto, hermanos. Capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es la persona que habla con sanas intenciones, que habla con pureza. Que los ancianos sean sobrios, serios, la prudencia. Que seamos personas llenas de amor, personas llenas de paciencia. Que las ancianas sean reverentes en su vestido, en su porte, en cómo ellas se están mostrando hacia las demás. Que las ancianas no sean calumniadoras, que no anden hablando cosas que no son, que no sean esclavas de los vicios, que sean maestras del bien, que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, que sean mujeres buenas, que sean mujeres sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Queremos ver lo que es una vida piadosa de una mujer. Aquí está, hermanos. Una mujer reverente, una mujer que cuida su casa, una mujer que sujeta a su marido, una mujer que enseña a las mujeres más jóvenes cómo agradar a Dios, cómo amar a sus maridos. Pero también, hermanos, tenemos aquí la palabra, cómo le enseña a los jóvenes una vida piadosa. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Por qué a los jóvenes les dice que sean prudentes? Bueno, porque si hay algo que caracteriza a la juventud es la imprudencia. En su anhelo de experimentar muchas cosas, cometen imprudencias que los llevan a pecar. Ellos quieren experimentar todo. Ellos quieren saberlo todo. Pero no solamente recibiendo la información, ellos quieren tocar, ellos quieren palpar, ellos quieren involucrarse. Y eso los lleva a cometer pecados. Joven, la palabra de verdad te enseña a ser piadoso. Y una forma de tú ser piadoso es no caigas en la imprudencia. Espera todo a su debido momento. Espera en Dios. Créele a Dios. No crea la mentira del diablo que dice, aprovecha ahora. Experiméntalo ahora. Pruébalo ahora. Créele a Dios. Dios te dice, en tu tiempo tú vas a recibir lo que tú necesitas en esta vida. ¿Quieres una esposa? Espérate. Dios te la va a traer. ¿Quieres experimentar en tu vida lo que significa una responsabilidad? Espérate. Si eres hijo, espérate. No adquieras responsabilidades como hijo todavía. Me refiero a responsabilidades de un hogar, de una familia. Espera en tu momento, porque debemos enseñarle a nuestros hijos a ser responsables desde el hogar. Pero jóvenes, espérense, no caigan en la imprudencia, no caigan en la inmoralidad. También nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3, en el versículo de Tito 2, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, la verdad nos enseña eso, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No está hablando solamente del pecado, está hablando de los deseos mundanos. La verdad nos enseña eso, hermanos. Renunciemos a ellos, a eso que yo quería antes de ser hijo de Dios, a eso que a veces se me mete en la mente y que no es conforme a la verdad de Dios. Renunciemos a ello, hermanos. Desechémoslo. No dejemos que ocupe espacio en nuestros corazones. Capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que los obedezcan,
que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando en todo mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, la verdad nos enseña a sujetarnos a las autoridades superiores. La verdad nos enseña a ser amables. La verdad nos enseña a ser mansos. La verdad nos enseña a hacer buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y podríamos leer toda la carta de Tito, hermanos, y nos damos cuenta, ¿qué es lo que produce la verdad en el hombre? Produce piedad. Y esa piedad, hermanos, es una vida práctica, consagrada a Dios. Hermanos, hermanas, no nos limitemos solamente a decir, bueno, yo creo que Jesús enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo creo que Él es la verdad. Hermano, no se trata solamente de creer que es la verdad. Se trata de vivir la verdad. Y la verdad produce en nosotros piedad. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Bueno, esto es la verdad. Una vida piadosa. Hijos obedientes, hijos prudentes, esposas sujetas, maridos responsables de sus hogares. Como trabajadores responsables en nuestros trabajos, como mujeres ancianas reverentes en su porte, no calumniadoras, que enseñen a las más jóvenes. Eso es lo que nos enseña la verdad. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido, hermanos? Porque hay muchos que han llegado a la iglesia y han aprendido versículos, otros han aprendido a cantar, otros han aprendido a predicar, otros han aprendido a socializar, pero lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos su verdad. ¿Cuál verdad? Que transforma, la verdad que cambia, la verdad que nos hace libres de tantas ataduras, la verdad, hermanos, que puede llevarnos a ser cada vez más como Jesús. Escuche esto, Satanás le dijo a Adán y Eva que cuando ellos comieran de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, serían como Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Todo lo contrario. La imagen de Dios se perdió en ellos. La imagen de Dios se distorsionó en ellos. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero la imagen de Dios fue distorsionada. La imagen de Dios es espiritual. Ahora la verdad nos enseña que esa imagen que nosotros perdimos, ahora va a ser restituida en nosotros. Porque por medio de la palabra, nosotros vamos a ser cada vez más semejantes a Jesús. Y eso fue lo que dijo Pablo en Colosenses 1:28. A quien anunciamos, enseñando a todo hombre, amonestando a todo hombre. ¿Para qué? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Escuche, esa imagen que usted y yo perdimos por causa del pecado, ahora Dios la ha vuelto a poner en nosotros. Y por medio de la palabra nosotros vamos a ser cada vez más semejantes a Jesús. Y un día, hermanos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso nos dice nuestro hermano Juan. Así que a la pregunta, ¿qué es la verdad? Aquí tenemos la respuesta. La verdad es algo que transforma. La verdad no es simplemente algo que sabemos. Dios les bendiga, hermanos.